Buen día para todos. A continuación en este video les voy a hablar acerca del principio de territorialidad, enfocándonos en las distintas partes del derecho internacional. Bueno, en primer lugar les voy a hablar acerca del principio territorial en el derecho internacional público. Entonces, pues al hablar del derecho internacional público nos referimos a la aplicación de una jurisdicción internacional. Sin embargo, cuando le incorporamos este principio de territorialidad, la aplicación de este derecho, pues a través de acuerdos internacionales, cada vez se va a ver más limitada por la legislación nacional en cuanto al tema que se va a tratar, por lo cual podríamos decir de cierta manera que esto se refiere básicamente a una privatización del derecho internacional público, que pues a su vez se ha visto motivada por la incapacidad del derecho internacional público para afrontar ciertas situaciones en las que pues ha sido necesaria la incorporación o la participación de varias interpretaciones del derecho internacional privado, lo que en otras palabras significaría que la relación existente en cuanto al principio de territorialidad es que este es un elemento fundamental para establecer la jurisdicción que va a aplicarse al derecho internacional. Bueno, para comprender mejor esta relación debemos tener claro el concepto de jurisdicción, que básicamente pues se refiere al poder del Estado para influir en ciertos aspectos dentro de su territorio, y es en este donde se va a reflejar la soberanía y el respeto al principio de no intervención. Esto es importante porque actualmente la estructura del derecho internacional es muy compleja debido a la cantidad de estados que conviven en el sistema. Esta situación ha llevado a que, como lo mencioné anteriormente, las leyes nacionales tengan mayor participación en el derecho internacional público, creando un problema que podríamos llamar como extraterritorialidad, lo que quiere decir que esta aplicación del derecho privado es determinante para el derecho internacional público, poniendo en evidencia que la territorialidad de una u otra forma cada vez va perdiendo sus límites y consecuentemente pues va a generar un conflicto de leyes internas. Por otra parte, al hablar acerca de otras posiciones, podemos encontrar que para algunos autores esta jurisdicción, más que acentuar la soberanía, va a permitir establecer relaciones dentro del sistema jurídico internacional. Sin embargo, para otros abordar este tema ha generado un problema porque la influencia de estas leyes nacionales en el foco de la extraterritorialidad hace que el derecho aplicable sea muy confuso. Aquí también podríamos incorporar la teoría de la justicia distributiva de John Rawls al derecho internacional público, ya que dice que debe existir una distribución apropiada de los beneficios para compartir con los más desfavorecidos. Sin embargo, pues al aplicarla a la propiedad intelectual es más complicada, ya que esta propiedad se refiere a un derecho privado, lo que en otras palabras quiere decir que es un derecho que el Estado debe garantizar al propietario. Un claro ejemplo de la aplicación de territorialidad en el derecho internacional público lo podemos encontrar en la crisis de los rehenes que se vivió en Irán el 4 de noviembre de 1979. Allí pues un grupo de estudiantes iraníes atacaron la embajada estadounidense, secuestrando a funcionarios y apropiándose de archivos. Aquí podemos ver el principio de territorialidad en cuanto a la aplicación de la jurisdicción estadounidense dentro de su territorio y en el alcance extraterritorial, refiriéndonos a su embajada en Irán. Sin embargo, aquí primó más la influencia de acuerdos internacionales como la Convención de Viena y la participación de la Corte Internacional de Justicia, que actuó como un tercero bajo su propia jurisdicción sin ser influenciado por leyes nacionales para dar una respuesta al caso donde Irán debió remediar los hechos con una indemnización. Bueno, al hablar del principio territorial en el derecho internacional privado, podemos empezar mencionando la definición del derecho internacional privado como ese instrumento que permite al Estado-nación reafirmar su soberanía interna. Esto nos permite decir que su relación con el principio de territorialidad está dada por el hecho de que esa soberanía se aplica en determinado territorio. Entonces aquí podríamos deducir que ese principio sigue siendo un aspecto que rige solamente a nivel interno, lo que quiere decir que la jurisdicción y el derecho que se va a aplicar a una controversia va a estar determinada por el territorio donde se encuentra ese asunto. También podríamos decir que para muchos la soberanía que reafirma este derecho internacional privado hace que exista un balance con la aplicación del derecho internacional público, ya que va a existir un equilibrio entre lo interno y lo externo y no se le va a dar más importancia al uno que al otro.
Lo mismo que pasa con el principio de territorialidad, ya que va a ocasionar el mismo desorden al momento de determinar la aplicabilidad del derecho. En cuanto a las teorías, aquí podríamos mencionar a la teoría laboral de Locke, donde dice que un individuo debería tener control exclusivo sobre su trabajo en las cosas comunales del mundo. Esto, en otras palabras, lo que quiere decir es que cuando una persona decide compartir su trabajo o decide permitir que sea usado, como en el caso de las licencias o patentes, entonces esa persona automáticamente tiene un derecho que le permite reclamar sobre ese bien o sobre esa idea, según sea el caso. Un ejemplo que se enmarca en el derecho internacional privado con relación a la territorialidad es el caso de la demanda por parte de la empresa canadiense Ecooro Minerals hacia el Estado colombiano por la prohibición de la actividad minera en el páramo de Santurbán. Pues aquí se refleja el principio de territorialidad, ya que si bien existe un tratado de libre comercio entre Canadá y Colombia, pues el Estado colombiano ha abogado por su protección desde la Constitución de 1991. Además de esto, la explotación desmesurada de uno de sus recursos naturales, como lo es el páramo, ha ocasionado que el país adopte medidas dentro de su ordenamiento jurídico, pues a pesar de que existe la participación de la CIADI, que es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias, es claro que prevalece la soberanía del Estado colombiano al hacer respetar su territorio a través del derecho privado. Al hablar del principio territorial en la propiedad intelectual, podemos decir que se refiere a un principio que delimita las reglas que se aplicarán teniendo en cuenta las leyes nacionales que cada estado ha adoptado en cuanto a la propiedad intelectual. Aquí podemos mencionar algunos instrumentos jurídicos internacionales que se han abordado frente al tema de la propiedad, como lo son el Convenio de Berna y el de París, que a pesar de que se formaron hace mucho tiempo, desde su origen han tenido muy presente el principio de territorialidad en el derecho internacional de la propiedad intelectual. Esto se ha reflejado pues en algunos artículos de sus convenios, donde afirman que los derechos aplicables dependen directamente de la legislación de los países que hacen parte del tratado, es decir, que el principio de territorialidad permite a los países aplicar las obligaciones de los tratados internacionales, siempre teniendo en cuenta sus leyes nacionales. Asimismo, otra de las posturas que los tribunales han adoptado es que cuando hay fallos sobre la territorialidad en el derecho de la propiedad intelectual, los jueces tienden a conciliar los alcances, ya que muchas veces esa propiedad intelectual puede ser territorial y transterritorial al mismo tiempo, es decir, que tiene participación tanto en su país de origen como en otros estados, lo cual constituye un problema jurídico. Sin embargo, pues usualmente en la mayoría de los casos se aplica la legislación de la propiedad intelectual relativa al territorio en la que se produjo la obra, lo que significa que un estado siempre va a abogar por usar sus normas nacionales para salir beneficiado. Otro de los puntos que ha sido objeto de críticas es que la globalización ha ocasionado que los delitos por propiedad intelectual aumenten, y al momento de hacer frente a estos casos pues se opta primero por acudir a las leyes nacionales, ya que algunas tienen más potencial al momento de defender sus derechos. Sin embargo, cuando no se tiene la oportunidad de hacer esta reclamación extraterritorial, el Estado o la persona pues se ve obligada a recurrir a las leyes disponibles en el sistema internacional, que muchas veces no son eficientes, ya que no existe, digámoslo, que un régimen bien consolidado. En cuanto a las teorías, aquí podríamos mencionar a la teoría del derecho natural de Locke, que habla básicamente del derecho natural a la propiedad. Esta se puede relacionar directamente, ya que al haber un derecho a la protección de la propiedad intelectual en base al territorio, se está incorporando el derecho a la propiedad privada. Es decir, que cada individuo debe abstenerse de abusar o robar la propiedad de otros, en este caso pues refiriéndonos a las patentes, marcas, derechos de autor, entre otros. Para ejemplificar este caso podemos mencionar la controversia que se presentó en marzo del año pasado, donde Shakira fue demandada por un artista cubano en virtud de que él consideraba que había plagiado la canción de la bicicleta que se había desarrollado junto con Carlos Vives.
pues el demandante exigía una indemnización por daños a su propiedad intelectual. Sin embargo, al analizar la obra en cuanto a la letra, el ritmo y la armonía, el Tribunal Mercantil de Madrid, España, donde se llevó el caso, ya que pues aquí no se aplicó la extraterritorialidad de la legislación colombiana, pues se decidió que a pesar de que se usaba una frase muy similar, pues esta era muy común, por ende se desestimó la demanda al no haber una coincidencia más relevante. Otro de los temas a tratar son los derechos de marca extraterritorial. Estos básicamente se refieren a que las marcas comerciales han superado los límites y fronteras y se han extendido más allá de lo territorial, lo que las ha llevado a aplicar sus leyes internas en otros territorios, haciendo que de cierta manera se esté privatizando el derecho internacional y se abra paso a una extraterritorialidad, así como ha ocurrido en el comercio. Además, a pesar de que la gran mayoría hace parte del régimen jurídico internacional más amplio sobre propiedad intelectual, que es el ADPIC, pues no se ha logrado consolidar un orden jurídico armonizado que sea capaz de dar solución a todas esas problemáticas del derecho internacional. Por ende, aquí podríamos mencionar también la teoría de la universalidad de la protección de las marcas de Joseph Kohler, la cual dice que algunas de esas marcas comerciales se han convertido en mundiales y por ende es necesario un sistema universal que garantice la protección de estas. Un ejemplo sobre los derechos de marca extraterritorial es el famoso caso Steele versus Bulova, donde Bulova Watch Company, una sociedad mercantil incorporada en el estado de Nueva York, fabricante de relojes y comercializadora en varios países a nivel mundial, demandó a un estadounidense que residía en Texas y llevaba a cabo negocios en la Ciudad de México, en donde producía y vendía los relojes a los que les colocaba también la marca Bulova. Esa persona solicitó el registro en México y lo obtuvo, por lo cual el caso se interpuso ante el juzgado del distrito de Texas. Sin embargo, el problema era que no se sabía si un juzgado de distrito estadounidense tenía jurisdicción para aplicar la ley de marcas estadounidense, que es conocida ya como el Lanham Act. Finalmente, pues la Suprema Corte estadounidense reconoció que el Congreso podía proyectar el impacto de sus leyes más allá de las fronteras de los Estados Unidos, ya que las actividades llevadas a cabo en México se conectaban con las consecuencias que repercutieron en los Estados Unidos. En este sentido, pues para determinar la aplicación extraterritorial del Lanham Act se tomaron en cuenta tres aspectos: si había un efecto en el comercio de los Estados Unidos, si el infractor era un nacional estadounidense y por último si no había conflicto con los derechos de otras naciones, que en este caso sería México. Otro de los temas a tratar es la territorialidad de marcas. Para esta podemos empezar mencionando una definición dada por Derenberg, con la que se refiere a un control territorial completo de la marca por parte del propietario donde está registrada. En palabras más sencillas, esta territorialidad de las marcas consiste en una cualidad, ya sea de un bien o servicio, que le permite o le garantiza al dueño una protección en el territorio donde el producto fue registrado. Sin embargo, pues para algunos tribunales se refiere más a que una marca de fábrica o de comercio tiene una existencia legal separada en relación a las leyes que maneja cada país, es decir, que cada estado tiene la facultad para proteger su marca únicamente dentro de su territorio y de acuerdo a su legislación nacional. Un ejemplo de territorialidad de marcas lo podemos evidenciar en el caso de la empresa mexicana Pintucom S.A., cuando solicitó el registro de su logotipo y el nombre de la empresa como Pintucom ante el INPI, que es el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual. Al hacer esta petición se le fue negada, ya que previamente ya existía la marca Pintuco, propiedad de la empresa colombiana Global Paint S.A., una de las marcas más reconocidas. En el momento en que la marca mexicana se quiere registrar, la aplicabilidad de la protección de la marca Pintuco traspasa las fronteras, no como debería regirse según lo anteriormente dicho, donde solo debería proteger dentro del Estado colombiano, ya que aquí entra en juego otro factor muy importante, y es que predomina que la marca Pintuco es muy reconocida. Por ende, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tomó en cuenta este punto y se tomó la decisión de que para conservar el prestigio y la calidad que había logrado la marca colombiana, debían denegar el registro de la marca similar en México. Al hablar de los derechos de bienes globales, nos referimos básicamente a la facultad que tiene cada estado de aplicar su legislación nacional
en el extranjero en relación a sus bienes cuando lo considere pertinente para garantizar que no se vea afectado negativamente, ya que no existe un orden internacional para la aplicación extraterritorial de las leyes. Esta situación pues también se ha visto agravada con la incorporación del principio de transterritorialidad, que como ya lo mencioné anteriormente no se da por decisión voluntaria, sino porque los bienes cada vez adquieren un estatus más internacional, gracias al sistema económico mundial que prevalece en la modernidad. Con base en esto, pues muchos conciben necesario crear una norma mundial para que la legislación que protege las marcas en todos los países sea de cierta forma similar, pues la globalización cada vez avanza más y asimismo es importante que este derecho de los bienes también lo haga y vaya en sintonía. Para ejemplificar esta temática podemos mencionar la actual crisis sanitaria que estamos viviendo, donde los países se encuentran en una lucha constante por acaparar e impedir la libre comercialización de insumos médicos a fin de satisfacer sus propios intereses. Sin embargo, desde el acuerdo del GATT pues se ha estipulado que esa retención injustificada de mercancías va en contra de los principios. A pesar de que hay cierto argumento, digamos, en la protección de la vida de los habitantes de cada país, no se puede justificar esa restricción al comercio internacional cuando hay países que necesitan con más urgencia estos bienes. Entonces aquí podemos inferir los derechos de los bienes globales en el sentido de que la limitación de estas exportaciones de bienes necesarios para atender la emergencia sanitaria resulta en gran medida injusta cuando son bienes indispensables que traspasan el principio de territorialidad, más aún en el momento por el que estamos pasando, y pues estos deben ser de fácil acceso, especialmente para los más desfavorecidos o más afectados. Esto también pues pone en evidencia otro factor clave, y es que esas barreras deben ser eliminadas y cada vez debe abundar más la cooperación y solidaridad entre los estados, haciendo que se unifiquen y digamos que esas medidas transfronterizas puedan garantizar una transparencia y una seguridad. En cuanto a la relación entre el universalismo y el territorialismo, es muy sencilla de entender, pues se trata de un progresivo agotamiento en la propiedad intelectual, es decir, que las creaciones de propiedad intelectual cada vez pierden o se alejan más del principio de territorialidad para dar paso a una disminución del papel de la legislación nacional en cuanto a la protección. En palabras más sencillas se refiere a que, pues a medida que un producto o servicio es distribuido en el contexto en que estamos con la liberalización del comercio, el derecho de propiedad intelectual se va perdiendo y pasa a ser de carácter universal. En este punto pues existe una controversia entre algunos autores, ya que hay quienes afirman que ese agotamiento solo se puede dar a nivel territorial y otros que dicen que sea a nivel internacional. Sin embargo, coinciden en algo, y es que es más complicado que se dé el agotamiento en patentes que en otras formas de propiedad intelectual, ya que tienen más protección territorial. Ya para finalizar y para tener más claro el concepto del universalismo, podemos mencionar el caso entre Impression Products y la compañía Lexmark International, que es pues un diseñador, fabricante y vendedor de cartuchos de tóner, que a su vez cuenta con patentes que amparan el funcionamiento de su producto. Bueno, el caso empieza desde el momento en que para comercializar su producto, esta compañía decide otorgar dos opciones a sus consumidores. La primera es que al comprar un cartucho al precio normal no tiene restricciones. La otra es que puede comprar un cartucho con descuento dentro del programa de retorno, es decir que a cambio de un menor precio los clientes que compran dentro de este programa deben firmar un contrato en el que se comprometen a utilizar el cartucho solo una vez y a abstenerse de transferirlo a otras compañías. Sin embargo, varias de estas compañías refabricantes los compran, los rellenan y los vuelven a vender. Entre estos pues se encontraba el demandado, que es la compañía Impression Products, acusada de violar la patente. Sin embargo, en el momento de la defensa, pues esta argumentó que los derechos de Lexmark sobre la patente se habían agotado con la primera venta de los cartuchos. Y a pesar de que se adoptaron varias posiciones en este caso, quien dio la respuesta pues fue la Corte Suprema, basándose en que la primera venta de la patente genera el automático agotamiento del derecho. Por ende, Lexmark no podía restringir su uso, pues ya lo había vendido, y eso significaría pues ir en contra del comercio.
En este sentido, es claro el principio de universalismo, donde el propietario, en este caso Lermarx, Marx, pues deja de tener derecho en cuanto a la protección de ese bien, ya que en pocas palabras lo intercambió por una remuneración económica.